Hola amigos, bienvenidos a La Vida como es. Muchos padres, cuando oímos hablar de la adolescencia, nos echamos a temblar. A veces los padres tenemos la sensación de que todo lo que le hemos enseñado hasta ese momento no ha valido para nada. Nos creíamos que los controlábamos y de la noche a la mañana nos damos cuenta de que no controlamos nada. Tenemos la sensación de que hemos perdido el tiempo. ¿Qué hacer en la adolescencia? Las cosas son como las vemos, son de otra forma. ¿Cómo establecer puentes con nuestros hijos? En nuestra tertulia hablaremos de todas estas cosas. En nuestra segunda parte tenemos la presencia de doña Teresa Rivero, presidenta del Rayo Vallecano, con la que hablaremos de su vida familiar como esposa y como madre. Empezamos, amigos. Hoy en La Vida como es debatiremos de cómo educar a nuestros hijos en una etapa tan difícil como la adolescencia y además contaremos con la presencia de Teresa Rivero, que nos contará cómo conciliar la vida familiar y laboral. No se lo pierdan porque comenzamos. Para hablar de un tema tan interesante como la adolescencia tenemos con nosotros a tres expertos. Aquí a mi derecha tengo a don Emilio Pinto, que es formador de profesores. ¿Qué tal, don Emilio? Hola, muy bien. A mi izquierda tengo a doña Sara Pérez Tomé. Doña Sara, ¿qué tal? Muy bien. Doña Sara es asesora familiar. Y un poco más allá tengo a don Juan José Jabaloyes, que es doctor en pedagogía. Bueno, pues nos metemos en este bonito tema de la adolescencia, ¿no? Y para algunos padres, como he dicho antes, preocupante tema de la adolescencia. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la adolescencia? Bueno, yo creo que para hablar de los síntomas actuales, ya que no hay un momento en el que podamos decir que a tal edad comienza uno a ser adolescente, hay gente de 30 que todavía sigue siendo adolescente. ¿Y de 40? Y de 40. Tendríamos que hablar de cuáles son los problemas que les invade para poder hacer frente a eso. Y lo que es cierto es que vivimos en una etapa en la que es cuando más riesgos tiene el ser humano. Es decir, que se le echa todo encima y encima también tiene muy poca ayuda como para poder enfrentarse con todo eso. Yo creo que el adolescente es un ser genial, maravilloso. Y para mí el problema que está teniendo fundamental la adolescencia en este momento es sin duda alguna su apatía. Apatía en la política, apatía en involucrarse. Siempre los adolescentes son los que han movido todas las cosas, ¿no? Y en este momento los jóvenes prefieren estar en un cierto individualismo, estos adolescentes, que no trabajar colectivamente con el grupo. Yo creo que un adolescente empieza a ser adolescente cuando se da cuenta de que, entre comillas, aquello de Freud de que tiene que matar al padre, de que tiene que ser él mismo y que, por lo tanto, tiene que crecer en su individualidad. Y aunque es una etapa en que todo se revoluciona, las hormonas, el cuerpo, todo está revolucionado, es un momento genial también para poder encontrarnos con él. Yo creo que no teníamos que tener miedo a hablar con los adolescentes. ¿Doña Sara? Pues yo pienso que desde el punto de vista del padre, aunque digas que es un ser genial, es de las veces que dices, qué pena no habérmelo comido de pequeño. O sea, es cuando dices, qué pena y me arrepiento de no haberlo hecho, ¿no? Y desde el punto de vista del niño, sí que él se siente con un potencial que no sabe cómo distribuir y administrar. Y ahí es donde tenemos que estar. Y si le cogemos miedo o no somos capaces de saber que la propia autoridad de ser padres es lo que le va a dar fuerza a él para evolucionar, pues entonces iremos por mal camino y conseguiremos que tenga 40 años y siga siendo adolescente. Pero si conseguimos que para nosotros sea un reto de comunicación, de apoyo y ayuda al chaval en el momento en que más lo necesita, pues entonces puede ser muy gratificante para ambas partes. Don Juan José, ¿alguna cosa quiere añadir? No, es verdad que es una etapa especial, educativamente hablando, es una etapa especialmente rica, con muchas posibilidades, pero verdaderamente ellos lo pasan muy mal por todo lo que les está sucediendo, que les sobreviene de golpe, ¿no? Y los padres los pasamos también mal, porque nos sorprenden estas situaciones de nuestros hijos que hasta ese momento pues eran tan encantadores como yo pensaba que eran, ¿no? Y aparecen con unas dudas, unas reacciones y unos modos nuevos de afrontar la realidad y también la relación con sus padres, que eso es lo que hace difícil la convivencia y el modo de crecer. Pero si los padres estamos convencidos de que es una etapa educativamente muy rica, pues podemos ayudarles muchísimo, porque en la adolescencia quien peor lo pasa no son los padres,
sino los adolescentes. Yo creo que también los padres, porque no sabemos interpretar los gestos. Claro. Los gestos que ellos son alertas que te están dando de que se sienten mal, y todos esos desaires que hacen, esos cambios de emotividad que tienen, son simplemente su propia inseguridad. Y si tú catalogas como tal esas reacciones, no como, aunque parezca que son seguros, sino como motivo de inseguridad, serás más capaz de poder ayudarles. Si todo lo ves, que este hijo mío no sirve para nada, lo que tú has dicho al principio, que he tirado todo el tiempo que he dedicado a mi hijo, entonces es cuando ellos también se van a sentir a la vez más inseguros, porque el apoyo que necesitan no les ayuda. Pero no olvidemos que esto de la adolescencia no es una enfermedad nueva. Quiero decir que llevamos teniendo adolescentes casi 2000 años, ¿no? Al mismo tiempo que... y todos lo han resuelto por el camino, ¿no? A los padres hay que darles la esperanza de, bueno, tranquilos, que no es tan grave como parece, y además esto se pasa. Esto es que además... Gracias a Dios, se pasa y no deja secuelas, hay que decir. Claro, y no suele dejar secuelas. Sí, ¿no? Se cura con el tiempo, pero... Claro, se cura, pero con el tiempo. Lo que sí que es importante, y yo creo que por encima de cualquier conocimiento científico que podamos tener sobre la adolescencia, es que también es el momento o la época, históricamente hablando, en el que el adolescente está más solo. Es decir, porque antes nuestros padres tenían más tiempo, la gente tenía más tiempo para estar con el adolescente. Y no solamente ver lo negativo. Siempre es cierto que de los adolescentes nos llama más lo negativo que lo positivo. Pero es que no hay nadie tan fuerte, con tantas ganas de emprender las cosas, tan vital como un adolescente. Y yo creo que lo que tenemos que hacer también es fomentar esa parte de la adolescencia y no aplatanarla. Claro. Cuando tú decías, Juanjo, que son muy ricos educativamente hablando, es que te puedes pasar horas debatiendo con un adolescente aunque no llegues a ninguna conclusión, pero te da 100 vueltas. Es decir, eso es estar descubriendo y desarrollando su cerebro. Claro, y su propia inteligencia, es que estrenan todo. A mí me gusta describirlos como un nuevo nacimiento, porque estrenan todo, estrenan cuerpo, estrenan afectos, estrenan inteligencia, estrenan modo de entender la libertad, y ante tanto estreno están como desbordados, ¿no? Y eso es lo que les genera esa cierta inseguridad y ese modo de hacer. A mí por eso mismo que estrenan me da miedo, que está enfocándose el mundo de tal manera que parece que lo único que tiene que estrenar un adolescente es sexo, y que lo único que tiene que estrenar es su atractivo físico en función del atractivo físico del otro sexo, con lo cual estamos disminuyendo las capacidades de un adolescente, y por eso se están haciendo leyes que no van en sintonía con toda la capacidad de riqueza de un adolescente, y se están minimizando, tratándole como un ser vivo, como una planta a la que hay que echarle abono nada más. Claro, y eso me preocupa. A mí no me gusta. Decía Emilio hace un momento que antes estaban sus padres, hablaban, y tal vez está un poco solo el adolescente, ¿no? La manera que tradicionalmente ha tenido la sociedad de socializar a un adolescente es dándole responsabilidades, aprendiendo un trabajo, participando activamente en su propia formación. Y hoy probablemente esta participación activa en sí mismo no existe, por eso están más pasivos, ¿no? Incluso tenemos miedo de dejar en sus manos ciertas responsabilidades porque no nos atrevemos a pensar que las vayan a sacar adelante, cuando, como dice Emilio, tienen una capacidad y una fuerza, una potencia, son capaces de muchas cosas. Y entonces, como los riesgos que tienen hoy son muy grandes y pueden dejar consecuencias importantes, pues eso nos atemoriza y nos atenaza. Y claro, no se puede educar atenazado. Hay que educar con la confianza y con la libertad necesaria para que el chaval pueda asumirlo, ¿no? A mí una cosa, pero solo un detalle, ¿no? Para que no asustemos a todo el mundo. Porque cuando generalizamos, las cosas se pueden convertir en traumáticas. Hay adolescentes que no pasan todas estas cosas de las que estamos hablando, es decir, que saltan y no tienen por qué tener todo lo esto. Porque hay un padre que puede estar pensando ahora mismo en su hijo y decir, pues si mi hijo pues está normal, pues no me doy cuenta, es que no veo lo suficiente. Es decir, la adolescencia es un paso, pero en cada uno ese paso se da de distinta manera y unos lo controlan más, son más capaces de controlarlos que otros. Por lo tanto, no pensemos en la adolescencia como una enfermedad, o solo como una enfermedad, o solo como un momento difícil. Es un momento de madurez, de crecimiento, pero es el momento en el que se dan cuenta de quiénes son y comienzan a construir su propia personalidad. Pero la forma, el síntoma, la forma de
manifestarlo es muy distinta en unos que en otros. Y el tiempo que dura, y el tiempo que dura en cada uno es también diferente. Y cómo interactúan los padres, o el colectivo, o la tribu. A mí me gustaría preguntar, aquí ha salido varias veces, ellos lo pasan mal. Sin embargo, de una manera consciente, a mí me parece que los adolescentes no tienen la sensación de decir, soy un adolescente, lo estoy pasando mal. Es decir, cuando un chaval lo pasa mal porque le duele algo, porque te lo dice. Pero en la adolescencia, aunque lo pasan mal, no te manifiesta, oye, lo estoy pasando fatal. No saben decirlo. No, su forma de manifestarlo es precisamente con pasarlo demasiado bien. Claro, eso. No, y a veces con esos retos, ¿no? Esas miradas retadoras a la madre, al padre, esa autoafirmación. O el pasotismo muchas veces es no saber decir. Es encerrarse en su habitación y no querer salir, o es estar fuera de casa porque la casa se le cae encima y entonces se refugia en las tribus, ¿no? En las diferentes tribus de amigos que van haciendo de colchón, ¿no? De sus reacciones, ¿no? Pero sí lo pasan mal. Lo que pasa es que su manera de expresar, hasta sus palabras, no significan lo que para nosotros significan esas palabras. Lo expresan de otro modo, ¿no? Preparando el programa he cogido artículos que hablaban de la adolescencia. Uno de ellos decía una cosa muy gráfica, o sea, el adolescente se dedica a bombardear todos los puentes que han creado los padres hasta ese momento con él. Pero claro, yo no estoy muy de acuerdo, si ha creado muchos puentes, tarda más tiempo, ¿no? Tarda más tiempo, o siempre hay alguno con el que llegar a los chavales. No sé si están de acuerdo con esa definición. Conforme se prepara la adolescencia, a través de una relación fluida entre los padres y los hijos, son esos puentes que se tienden, ¿no? Porque el adolescente, para buscar su propia autoafirmación, lo primero que hace es negar lo que tenía a su alrededor. Que es la primera fase de una afirmación, es yo no soy esto. La segunda fase es decir quién eres tú, ¿no? Pero primero uno se define por lo que no es, ¿no? Yo siempre digo que en este sentido puede enfrente. estar los de los puentes. Sistemáticamente se ponen en el otro lado del puente, y el reto como padre es conseguir que si ese puente es bueno lo vuelva a pasar él. El puente le tendiste tú y él le pusiste allí, pero lo importante para que él madure es que vea que es verdad, que ese puente que le enseñaron es válido para él y que vuelva a pasar el puente él solo. A mí, jugando a esto de las metáforas, más que el puente, porque algunos padres a veces pueden decir dónde está mi puente, qué es el puente y tal, yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es que los padres no se tienen que dar nunca por vencidos, para eso son padres, ¿no? Es decir, mire, se ponga el niño como se ponga, yo estoy aquí porque soy el padre. Y segundo, que vean al niño en ese momento como que todos estos hilos de los que hemos hablado es un ovillo, ¿no? Está las hormonas, está la afectividad, está la inteligencia, está el no, está la autoafirmación. Todo esto es un ovillo que se ha ido haciendo así. En algún lado tiene la punta el ovillo. Es decir, el ovillo, y tendremos que ir buscando muchas veces cuál es la punta de ese adolescente. Pero hay un adolescente que le puedes entrar por la informática, a otro le podrás entrar por lo afectivo. Es decir, el adolescente, aunque parezca todo un caparazón que es imposible, impenetrable, tiene un sitio, tiene un agujerito, tiene un hilo del que poder tirar. Y la misión de los padres es, aunque me hayas roto todos los puentes, yo te voy a encontrar el hilo. Y el hilo puede ser la lectura, el teatro, los viajes, el inglés, no sé. Pero voy a entrar, no quiero perder la comunicación contigo, porque yo como padre perdería. ¿Qué quiere decir que yo como padre perdería? Que es que nosotros los padres tenemos que reconocer que nos enriquecemos de nuestros hijos constantemente. Y eso nos da una nueva savia que poder masticar. Cada persona es distinta y ofrece una visión de la vida que es propia y singular y que no tiene otra. El primer beneficiado de un adolescente es el padre y la madre, porque lo que ofrecen es algo propio y original, pero claro, tiene que darse esta relación continuada. Lo que sucede muchas veces es que la frecuencia en la que está el adolescente es 98.3 y el padre está en onda media, en otra sintonía, 104.5, y entonces pues se cruzan mensajes que ninguno de los dos procesa. ¿No les parece a ustedes que hay como mucha falta de esperanza en relación a la educación de los hijos adolescentes? Se oye mucho decir no puedo hacer nada con mi... Es que lo cómodo cuando ya estás muy cansado es tirar la toalla, efectivamente, pero como él dice, de padre nunca vas a poder tirar la toalla, y si lo haces, allá tú como padre, no tu hijo, porque tu hijo tarde o temprano saldrá adelante, sin ti o contigo, va a salir adelante. Entonces, de lo que se trata es de que salga de tu mano, porque para eso eres su padre. Pero sí que es verdad que hay una etapa anterior a esta adolescencia, que es la preadolescencia. Esa etapa es
etapa del ensayo general como padre para cuando tu hijo sea adolescente. Entonces, ese hilo del que tú dices, no hay que empezar a buscarlo cuando eres adolescente y tiene problemas, sino que ese ovillo tienes que haberle ido elaborando en la preadolescencia y saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese preadolescente que ya promete. Porque cuando ya empieza a dar disgustos, a lo mejor ya has llegado tarde a buscar el cabo. Yo añadiendo a eso, digo, cuando es un bebé lo entendemos perfectamente y decimos, ¿cuántas veces le tienes que decir tú a tu hijo que se esté ahí? Pues yo 10, y tú, pues yo 100. Y el padre que lo tiene que decir 10 veces, pues se frota las manos y dice, qué suerte. Y el otro que tiene que decirlo 100, bueno, pues a la 100 me hace caso. Pues es lo mismo en la adolescencia, ¿no? Es decir, no debemos de abandonar la oportunidad. Cuando dice lo de las sintonías, oye, es que no se trata de que el padre se pase la sintonía del hijo, ni de que el hijo se pase la del padre, que estamos jugando papeles. Se trata de que nos acerquemos con las... El ritmo. Porque a veces los padres lo hacemos muy bien. Lo hacemos muy bien en el fondo, pero nos falla la música. Sí. Quiere decir, tenemos una letra estupenda, todas las razones, pero la música, porque tú le preguntas a un padre, ¿y cómo se lo ha dicho? No que le ha dicho, que en eso tiene razón. No, pues la verdad es que me pilló un poco y rompí las formas y grité. Y me calenté, o estaba ya muy caliente. Sí, es decir, usted en la letra es un buen compositor, pero en la música está fallando. Está bien eso. Entonces, ahí tenemos la letra y la música. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente acerca de la adolescencia. Esto nos han contestado. Pues es que los hijos no se dejan educar, hija. Así que intentarlo intentamos. Ahora ya según salgan. Pues yo creo que no. Que les dan mucha libertad y les exigen poco, yo creo. Muy poco. Se les exige muy poco hoy, yo creo. Dicen que antes era exagerado, pero hemos pasado de un extremo a otro. Ni tanto ni tampoco. Hay que darles cariño, pero también exigirles algo. Cada uno es como tal y cada uno educa a sus hijos como puede y como quiere. Hombre, me imagino que unos bien y otros mal, como toda la vida, no ha cambiado nada en absoluto, ¿no? Yo tengo 4 hijos y a mí no me ha resultado muy difícil. Yo creo que eso se basa sobre todo en el diálogo, en hablar padres e hijos, y a partir de ahí seguramente muchos de los tabús y muchas de las historias preconcebidas que tenemos sobre la juventud pues se nos quitan, ¿no? Yo afortunadamente mi experiencia es positiva. Bueno, pues aquí tenemos algunas opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Muy sabios. De todas formas, en lo de hablar, en lo de hablar constantemente con el adolescente tengo un interrogante. Y es que el diálogo es cierto que muchas veces ha curado, pero también con el diálogo se han comenzado guerras. Yo creo que hay que elegir en el diálogo el momento y el lugar oportuno. Porque si yo no estoy en el momento oportuno para hablar con mi hijo, es mejor que lo deje para mañana. O si él no está en el momento oportuno porque ha venido un poco bebido, un poco lo que sea, es mejor dejarlo para mañana. Las filosofías de los adolescentes de ahora son muy claras. Dicen, mejor pedir perdón que no pedir permiso. Es decir, que si tú vienes por la noche, no digas que vas a venir a las 4. Te han dicho a las 2, a la mañana siguiente te levantas y pides perdón, ¿no? Es mejor obtenerlo todo de gratis, ¿no? Es decir, pues vamos a bar de face, ¿no? Y dicen ellos, o sea, vamos a obtenerlo todo un poco de gratis. ¿Para qué? Bueno, ya lo más dramático de todo es esta frase que ahora se está oyendo mucho, vivir de nuestros padres hasta que podamos vivir de nuestros hijos, ¿no? Bueno, toda esa filosofía que también la crisis afecta a nuestros jóvenes, y no se está hablando nunca de esto, de cómo afecta toda esa situación económica de nuestros padres, todo esto, cómo está afectando en lo bueno y en lo malo a todos estos chicos, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo conviene hacerlo oportunamente, pero sobre todo, y para mí fundamental, y lo dicen algunos de los que hemos oído, que es muy sabia la enseñanza popular, el que no tiene que abandonar es el padre o la madre. También es cierto que ahora cuando hablamos de padre y madre, pues hay cierta confusión, porque los roles incluso, los roles desde el punto de vista histórico, están también cambiando. Estamos en una sociedad muy convulsa, donde hay muchos cambios, donde te levantas por la mañana y hay una ley nueva, y donde te levantas, y todo eso hace que estemos convulsionados. Y si nosotros, que tenemos ya espaldas, lo afrontamos, pues imagínense ellos que tienen que cambiar de sistema educativo, que tienen que cambiar de esto, de lo otro, de paga, de no sé qué, y hasta de discoteca, por poner un ejemplo. Tanto cambio revoluciona mucho. De todas formas, yo creo que, igual que os he dicho antes, que hay que saber interpretar sus gestos. Hablar por hablar es tontería, hablar que si no es el momento oportuno es verdad que no es. Pero es muy difícil, eso es que no lo he parado antes, pero perdonadme. O sea, tener el dominio de uno mismo para saber callar y saber hablar cuando hay que callar y cuando hay que hablar,
Ojo, ¿eh? Ojo, hay que conocerse. Y si, Sí, es importante conocerse y a si sí el mismo. adolescente no sabe, que lo escriba. Que lo escriba si no puede. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento de fuerza lo único que hacemos es que el debate llegue casi a la sangre, ¿no? Es Sí, una muy cosa encrespado. tremenda. Pero es que también os digo una cosa. Muchas veces creemos que el padre tiene que soltar el sermón al hijo y el hijo te tiene que escuchar. Entonces, un diálogo y una comunicación no solo es que el padre hable en el momento oportuno de lo que tiene que hablar y tal, es que tiene que saber escuchar a un adolescente. Y no es fácil. Para un adulto le es más fácil hablar serenamente lo que tiene que hablar que escuchar serenamente a un adolescente. Pero no escuchar todo, ¿eh? Yo ahí difiero en una cosa. Porque yo hay cosas que no debemos de saber de los hijos porque perteneces a su intimidad, claro. y porque eso lo hablen con su amigo. Entonces, si el niño viene y te quiere empezar a contar por dónde le empezó a dar besos a la chica, mira, es que no soy la persona adecuada. Es decir, si tú no sabes con quién estás hablando, te lo voy a enseñar yo y te paro. Soy tu y padre. eso lo hablas con otro. Es decir, no escuchar por escuchar todo lo que tenga que decir, No, pero sino sí dialogar. enseñarle a seleccionar lo que es importante que diga. Entonces me explico mal, me refiero a que tiene que ser un diálogo con dos interlocutores, no solo que el padre hable, sino que del discurso de ese padre también el hijo tiene que sacar conclusiones y contártelas, porque si solo tú le hablas y él solo te escucha, al final no hay diálogo. No. Y con los adolescentes es muy fácil. Vamos a ver, yo voy a escuchar todo lo que dice mi hijo, ¿eh? No, yo creo que no, vamos, en mi opinión, todo lo que un adolescente quiera contarle a su padre debe estar dispuesto a escucharlo, sea de la naturaleza que sea, de la gravedad o de la importancia, porque probablemente si te lo cuenta a ti estás en mejor situación de poderle ayudar que si se lo cuenta a alguien que no pueda tener esa capacidad. Si por el contrario esa otra persona puede tener la capacidad de poderle ayudar, pues mejor, y tú no puedes, pues mira, yo esto me excede, no sé cómo ayudarte, vamos a hablar con otra persona que nos aclare las cosas, etcétera. Porque uno de los asuntos que tiene el adolescente es la necesidad de contar su experiencia y de sentirse empáticamente acogido por otra persona que lo entienda, ¿no? Pero cuidado con la empatía. Yo estoy de acuerdo, creo que es un razonamiento que suma a lo otro, ¿eh? Exacto. Pero la empatía no es ponerme en el lugar del otro, porque entonces ¿dónde se pone el otro? Está claro. La empatía es desde donde yo estoy, ayudarte con mi conocimiento, con mi forma, no ponerme en tu situación, ¿no? Es decir, Pero, porque la palabra empatía se ha usado mucho. Bueno, pero el estarás de acuerdo en que ha ponerse sufrido... en una situación es intentar comprender esa situación que es diferente, porque nosotros una de las dificultades que tenemos es que nos pilla la adolescencia, algunos un poco lejos, y ya se nos ha olvidado que fuimos jóvenes, rebeldes, con ideas propias y queríamos tener nuestra independencia, y a veces pretendemos trasladar a nuestros hijos esa medio burguesía en nuestro comportamiento con la que hemos pactado para llegar en paz al final del día, ¿no? Y no captamos bien la situación en la que ellos se encuentran, ¿no? Escuchar en este sentido, de empatizar en este sentido, es el darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Pero no es necesario escuchar ni palabras, ni insultos, claro. Es decir, hay un límite en claro, esto. por supuesto. Porque es que si no parece que el padre se ha convertido en el cajero automático, No, claro. el padre... No, entonces no es padre, ha dejado de ser... deja huérfano a su hijo Claro, si pero se dedica a es eso. una cuestión que es muy importante hoy día. ¿Por qué está sucediendo todo esto? En gran parte porque los padres hemos perdido seguridad. No sabemos lo que debemos hacer con respecto a la educación de nuestros hijos. No hacemos pie en nuestra propia piscina. No, y eso es muy difícil no de sabemos mantener. exactamente si debo exigir o no debo exigir. Si todos lo hacen, ¿por qué no mi hijo? quedo, ¿no? Esto era de antes, pero Porque ahora tú lo es sabes, distinto. quiero decir, porque tú sabes que no se puede hacer caso, con todos mis respetos, al último experto que habla, ¿no? Es decir, en África, por ejemplo, no hay libros de educación, ni hay programas de educación, y las madres africanas lo hacen muy bien. Llevan 2000 años haciéndolo estupendamente. La naturaleza es muy sabia también. La naturaleza es sabia en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si vivimos una época en la que hay que exigirle, pues resulta que como lo he leído o lo ha dicho no sé quién, voy a casa y todo lo que había dicho hasta ese momento no vale. Es decir, a mí lo que me preocupa es que el padre tiene que estar formado. De todas maneras, desde aquí, lo que hay que decir es que la mayoría de los padres lo quieren hacer bien.
Y la mayoría de los padres... Pero no es suficiente, no es suficiente cariño, querer. Y el querer. Hace falta también saberlo bien. Sí, sí, pero el saber está en un contexto cultural, que es en el momento en el que vivimos. Es decir, si yo quiero saber de Internet, tengo que aprender Internet. Si no, no puedo hablar de Internet. Sí, pero son técnicas, Emilio. Es decir, finalmente, lo que le desconcierta a un padre es si le tiene que decir a su hijo que hay algo que es bueno y algo que no lo es. Si tiene que decirle a su hijo que para desarrollar su inteligencia debe buscar una verdad o cualquier verdad tiene la misma validez. Si tiene que decirle a su hijo que déjate llevar por tus sentimientos o es bueno que forjes tu carácter controlando y dominando y siendo señor de ti mismo, o si un padre tiene que saber... Tú ya has puesto dos comparativas en la que siempre es la segunda. Teléfono. Cuidado, que has puesto... Puede haber tres, puede haber cuatro, puede haber cinco, claro, ya, no hay una sola. Pero estamos intentando decir que el desconcierto proviene de que me han cambiado mis reglas del juego. Y entonces yo no sé cuáles son. Vamos a ver qué nos dice esta señora Encarnación desde Cáceres. Encarnación, ¿qué tal estamos? Muy bien, ¿y usted? Estupendamente. ¿Qué nos cuenta? Pues yo le cuento que, mire, quiero que hagan el favor de orientarme porque, verá, yo estoy aquí en el pueblo y entonces vienen mis nietos algunas veces y claro, yo estoy muy lejos ya de esas edades, voy a hacer 82 años y claro, a mí me gusta que coman, que no se tire la comida, que no se tire el pan, que no se dejen y que eso. Y yo como les reprendo cuando se dejan algo y yo les digo, vosotros no veis la televisión, los niños que están por ahí pasando hambre, los pobrecitos, ¿qué tal? Y nosotros aquí tirando. Y entonces los padres, delante de ellos, pues me rectifican. Me dicen que no acompleje a los niños y que no les diga esas cosas porque los niños se acomplejan y eso. Y yo quiero que hagan el favor de orientarme si yo hago bien o no hago bien o no me meto yo que están a los padres en los niños. Pues muchísimas gracias, la pregunta ha quedado clarísima, Encarnación, ahora contestan y yo quiero decir, lo puede usted oír por la televisión, y yo quiero decir que Santiago de Alcántara es un pueblo de Cáceres, he dicho llamada de Cáceres, llamada de Santiago de Alcántara. ¿Qué le cuentan ustedes a Encarnación? ¿Qué le dicen? Yo creo que el sentido común es uno de los grandes sentidos que no hay que perder. Y que es escaso. Y que es escaso. Hombre, aquí tendríamos que hablar de los tipos de inteligencia, sí. Cuánto es mucho, cuánto es poco. Habría que hablar si sirve lo de los niños de África o no sirve. Lo que está claro es que lo más elemental siempre lo tenemos que recordar, que es dar las gracias, pedir un favor, ¿no? Es decir, pedir las cosas por favor, ser educado en la mesa. Eso es fundamental. Tirar la comida. Esta mujer lo que eso no ha va contra el medio ambiente. Hoy claro, que hay una cultura medioambiental no se puede tirar no tiráis la comida y le da razones. Y sus padres dicen que como les diga eso a los niños les va a pasar algo mal. Bueno, yo lo de los complejos y todas estas cosas habría que estudiarlo mucho más en profundidad. Pero hay una cosa... El problema le tiene el padre. Claro, hay una cosa que está fundamentada, que es que no podemos estar siempre pendientes de si le vamos a complejar. El adolescente también es fuerte, el chico también sabrá recomponer sus cosas, ¿no? Tiene que aprender a hacerlo. Que recomponga, que va a encontrarse con un jefe cuando salga de la universidad. Que el mundo no es todo papá y mamá, que hay más cosas, ¿no? Yo creo que esta señora hace estupendamente y que el problema puede ser que haya un debate educacional que para mí es fundamental, que es la familia. No educa uno, sino educa el padre, el abuelo, el tío, todos, la tribu entera. Y que en momentos de crisis hablar de austeridad está muy bien. Pero necesitamos que todos estemos en la misma dirección. Es decir, si yo cojo un plano para hacer una construcción, pues naturalmente todos vamos a seguir el mismo plano. El gran problema es que muchos niños están por la mañana en la escuela, donde tienen un plano claro, a media tarde pasan con sus abuelos, donde el plano es totalmente distinto, y entonces ¿qué hace el niño? Pues se apoya en algo que es fundamental, y el adolescente. Yo hago caso al que menos me exige. Eso es por naturaleza. Sí. Bueno, ¿qué le diría a usted a Encarnación? Bueno, ahí plantea un problema educativo muy importante, que es el conflicto de intereses entre los abuelos, los padres y los propios hijos, que no es fácil de resolver, porque cada uno educamos de una forma distinta y por tanto todos aportamos, o sea, la generación de la personalidad que se está construyendo el adolescente, ¿no? Por una parte, y hay que decir que los padres son los padres, en mi opinión. Por otro lado, plantea muy en carne viva esta situación de la que hablábamos antes de, bueno, abuela, tú estás pasada.
lo moderno ahora es esto otro. Es tirar la comida. Pero porque el ejemplo que pone es un ejemplo pasado. El problema de esa abuela es porque no da un buen ejemplo para decir lo que dices. Pero yo creo que la comida no está pasado de ejemplo. Que no se puede tirar la comida. Pero es comer de todo, solo comer de los gustos de uno. Proteger el medio ambiente pasa por ser austero en la comida. Te dejas, yo creo. Si tomas de todo, no tomas, eres caprichoso, si te frustras o no, y si esa frustración es negativa, todos nos frustramos. Las frustraciones, en la medida en que las superamos, es como crecemos, ¿no? Pero bueno, todo este desconcierto del padre, que incluso corrige a la madre, a la abuela, delante del hijo, que tampoco está bien, que tampoco está, es decir, pero es la situación de la vida, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, claro, ahí muestra claramente cómo no sabemos por dónde nos da el aire, y también de esa hay que situación respetar se aprovecha la las formas de ser o las tradiciones o la educación que ha tenido una familia. A mí me parece que esto de que lleguen unos hijos a casa de sus padres a comer y como en su casa no se bendice la mesa, pues imponen a sus padres que no bendigan la mesa. Bueno, primero usted ha venido a mi casa y en mi casa se bendice la mesa. Entonces, esta señora lo que está diciendo es, en mi casa no se tira la comida. Y entonces yo se lo estoy diciendo al niño. El niño no le va a pasar ningún trauma porque en casa de su abuela no se tira la comida. Yo creo que se están mezclando conceptos muy potentes. Acomplejarse por temas de comida me parece un materialismo muy grave. O sea que... Bueno, la verdad es que se ve que los padres tienen un poco de ganas de liarla con la abuela. Esto es la conclusión terapéutica final, ¿no? A lo mejor tiene que aprender un poco lo que tú dices deben decir. Pero vamos a ver, si yo voy a un país árabe y suena el muazzin o el señor que me está atendiendo se pone a rezar, pues yo me tendré que quedar quieto mientras que ese señor está rezando. Pues si yo voy a una casa, la casa de mis padres, de mis padres o de mis suegros, y soy ateo, me da igual, tendré que respetar en esa casa porque, como era, cuando vas a la casa del otro tienes que respetar a lo que vienes, ¿no? En la casa del otro es donde tienes que respetar. Hombre, y de que no se tire la comida, también es cierto que las abuelas hacen en abundancia. Cuidado. Quiero decir, si vamos a lo concreto ya... Más bien parece que... Bueno, vamos a pasar. Otro tema que nos queda de broma para echarle humor un poco a esto también, ¿no? Hay dos temas que yo quiero tocar, nos quedan 4 minutos. Yo quiero tocar un tema que es educar en valores religiosos en la adolescencia. Y otro tema es, si nos da tiempo, cómo hacer que los chavales no tomen decisiones solo por el sentimiento, porque muchas de esas decisiones se mantienen en el tiempo. Es decir, un adolescente se echa novia y esa novia a lo mejor es con la que se casa y solo ha tomado decisiones con el sentimiento. Estas dos cosas, si se pudieran. Valores religiosos, don Juan José. Bueno, forma parte de la vida el origen y el fin, ¿no? Todos somos hijos, de alguna manera, y eso es una radicalidad en nuestro ser, ¿no? Y lo que pasa con Dios durante la adolescencia es lo mismo que sucede con el resto de las cosas. Yo estoy volviendo a reconstruir mi propia personalidad, y entonces el Dios que yo vivía hasta ahora era un Dios infantil, de obediencia a mis padres, y ahora he de tener una relación muy personal con Él, que la he de reconstruir. Es un tema crucial para la personalidad de todos, ¿no? También la de los adolescentes. Hay algunos adolescentes que tienen una sensibilidad religiosa especial durante ese periodo de tiempo, y otros que tienen ese elemento, entre comillas, como una relación un poco intempestiva, porque Dios te hace pensar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre el más allá, sobre amar por encima de cualquier dolor, te hace ser feliz. Son Yo creo que un padre lo tiene muy fácil educar, ¿no?, en temas de religión con un adolescente, porque como todos ellos lo viven al 100%, y a lo largo de una familia hay muchas historias, cuando uno tiene un hijo adolescente tiene que aprovechar cualquier situación, de una enfermedad de una abuela, de un accidente de moto de un amigo, de cualquier situación que le haga ver a un Dios vivo con el que él tiene ya que, a nivel personal, dejar de ser un catequista de lo que le cuentan en el colegio o lo que le cuentan sus padres, para decir, este es el Dios del que me hablan y con este es con el que yo voy a vivir el resto de mi vida. Pero no olvidemos que los adolescentes la cultura les puede mucho, por favor. Claro. Quiere decir que el padre, por mucho que quiera, aunque eso le marcará para el resto de su vida, hay muchas cosas en la cultura, dentro de la cultura, que nos están llevando por otro camino. Con lo cual, yo creo que con más fuerza hay que hacerlo. Hay que enseñar a remar contra corriente. Pero con la misma intensidad, ¿no? Es decir, y coherencia del padre. Como si fuera, esto tiene el mismo valor que su contrario. Ah, no.
Es lo que me has hecho tú antes a mí. Exacto. No tiene el mismo valor. Bueno, vamos a ver. Hemos llegado hemos terminado. Un segundo para usted, si quieren decir algo que sea como Yo solamente quiero decir que educar, aunque viene del latín y del griego, es sacar lo mejor del otro. Por lo tanto, nuestro deber como padres es intentar sacar lo mejor de ese ser humano que encima es nuestro hijo al que queremos. Cuando un hijo nos dé problemas, en esta etapa de la adolescencia, no es un hijo malo. Es un hijo que tiene errores. No tratarle bajo los sentimientos de padre como que tu hijo es malo y no sirve para nada, sino que está cometiendo errores en los que le tenemos que ayudar. Yo solamente decir que el periodo adolescente, como cualquier otro periodo de la vida, requiere saberse querido. Los padres tenemos que mandar mensajes a nuestros hijos que digan, yo te quiero. A lo mejor no te entiendo, pero te quiero. Entonces son mensajes positivos de pequeñas cosas, que él se sienta querido y acogido. Pues muchas gracias, señores, muchas gracias, don Emilio, muchas gracias, doña Sara, muchas gracias, don Juan José. Y nosotros ahora nos vamos con Nicole a hablar con doña Teresa Rivero, que nos cuente cosas de su vida. Un momento de publicidad y volvemos enseguida. Hola a todos nuestros espectadores de Popular Televisión. Hoy otra vez en La Vida Como Es, yo y mi compañero José María os traemos a un famoso. Hoy tenemos la suerte de tener a doña Teresa Rivero, que es una gran empresaria en España, es la presidenta del Rayo Vallecano, madre de 13 hijos y abuela de 54 nietos, ¿verdad? Eso sí. Bueno. Pues nada, la verdad es que hoy tenemos un boom. Hay mucha amiga aquí para sacar. Pero me dice que soy una empresaria. Yo no soy empresaria. Empresaria de mi casa. Bueno, y del Rayo, ahora presenta el Rayo, pero vamos, que pues, nunca he estado yo metida, ¿saben?, en los negocios de mi marido y eso no. No. Bueno, no me ha dado tiempo tampoco. Pero Teresa, yo quería decir una cosa. Hay una comparación entre la empresa de la familia. Eso sí. Es que es una gran empresa. Eso es verdad. Porque yo he oído que usted ha dicho públicamente que no sabía nada del fútbol cuando se metió en ese mundo. No, nada. Y yo creo que muchas veces pasa lo mismo cuando uno se casa, no tiene ni idea ni de cómo sacar adelante un matrimonio, cómo educar a los niños. Sin embargo, usted ha tenido 13 hijos. Sí. Entonces yo quería saber, pues, cuál es la clave, en qué se ha apoyado, en quién se ha confiado para sacar adelante esa gran empresa de la familia. Pues mira, apoyarme realmente te apoyas en Dios, ¿no? Que yo cuando nos casamos nosotros lo teníamos muy claro, era tener una familia y tener los hijos que Dios nos mandara. Eso es lo que antes, claro, que yo comprendo que fíjate, yo tengo ya 74 años, pero que es lo que nos han enseñado toda la vida, ¿no? O sea, que ahora son completamente distintas la manera, la gente cómo va a casarse y lo que piensan y lo que, no sé, que quieren hacer de su vida, ¿no? Pero nosotros lo teníamos clarísimo, que nos casábamos, íbamos a tener los hijos que Dios nos mandara. Y nos mandó 13, vamos, y 4 abortos que tuve, pero fenomenal. Yo siempre he sido muy feliz y... O sea que esto de hoy en día de tener todo muy planeado, estructurado, tener una seguridad... Sí, yo creo que... Hombre, no cabe duda, los tiempos no son los mismos, ¿no? Cuando nosotros nos casamos que ahora. Los tiempos nos han cambiado mucho y está la vida mucho más difícil. Las mujeres trabajáis, que antes las mujeres no, nos quedábamos en nuestra casa, cuidando nuestra casa y los hijos, ¿no? El marido. Y ahora la vida no tiene nada que ver, es completamente distinta entonces. Pero de todas maneras yo creo que o sea, el concepto este del matrimonio y de que te casas y tienes que formar una familia, pues yo creo que es lo mismo. Vamos, que te tiene que tener ese concepto y esa idea, hay que tenerla. ¿Qué es lo que más le ha preocupado a usted de la educación de los hijos? Lo que dice, a que no se me escape esto. Pues mira, yo la primera, preocupación, te quiero decir que lo que hemos procurado siempre educarlos, pues en la fe. No cabe duda que, hombre, dándole una formación espiritual, como yo siempre digo, y humana, por supuesto, claro. Pero... Hombre, pues nosotros hemos procurado educarlos en sobriedad, que también yo creo que también hoy día se adolece de eso, ¿no? O sea, yo creo que la familia, no sé si porque también pienso yo que es que todo, claro,
hoy día los matrimonios tienen muchos los hijos encima, diría yo, vamos, que están con ellos mucho, ¿no? Que eso es bueno y malo. Porque claro, si tú tienes, hombre, no cabe duda que tienes que estar con los hijos, porque si no, ¿cómo lo educas, no? Pero también, demasiado tiempo también te pasa que como te cansan, porque es normal, oye, estás de los niños hasta el gorro, desde, vamos, una persona, hombre, las que trabajáis, no, porque claro, tenéis un rato, ese rato de expansión en el trabajo que me parece fantástico, pero claro, si estáis mucho tiempo, si estás mucho tiempo en casa, sobre todo cuando vienen ya del colegio y todo eso, pues claro, ya llega un momento que, claro, si estás cansada y estás un poquito harta de los niños, les das como caprichos, ¿no? Claro, que este quiere esto, bueno, pues mira, que ese quiere salir, ya que sea un poquito mayor, que quiere salir con sus amigos, ¿no? Pues que salgan. Y claro, yo comprendo que en eso también hay que tener cierta... porque si no, los hijos se acostumbran a todo. Que ahora tengo sed, voy por una Coca-Cola, ¿sabe? Que ahora, oye, pues tengo hambre, pues voy a coger un no sé qué. Pues no, porque yo creo que eso también está la educación. ¿Qué cambiaría, ¿no? usted? Usted tiene 54 nietos. Entonces, usted está viendo cómo están educando a sus nietos, seguro que alguna cosa le preocupa y tal. ¿Qué cree usted que es lo que más estamos fallando ahora, qué más está fallando, o qué cambiaría usted de lo que usted hizo, que hacen ahora su hijo y usted no lo hace? Pues mira, yo, gracias a Dios, mis hijas se parecen mucho a mí en ¿sabes? En esta manera de pensar, te quiero decir. Pero yo vuelvo a repetir que yo creo que lo de la sobriedad es una cosa muy importante para que los hijos sean... Porque... ¿Y cómo se vive la sobriedad, doña Teresa? Porque ustedes han tenido. Ya, o sea, quiero decir, han tenido. Por eso te digo que sí, yo comprendo que es muy complicado lo de la sobriedad, pero... Mira, nosotros, a mí lo que pasa es que me da un poco de vergüenza ponernos de ejemplo, ¿no? Porque tampoco pero es bueno, eso, para ¿no? eso estamos, para que usted nos cuente su vida. Si ya, pero, hombre, pero que no sé. Bueno, la sobriedad es una virtud que se tiene que vivir teniendo muchas cosas o no teniendo otras cosas. Porque muchas veces dicen, hombre, si no se tiene, ¿cómo se va a vivir? La sobriedad no vamos, que son, no les son cuesta buenos trabajo hábitos. pero sí, porque muchas veces, aunque tú no tengas muchos medios, pero las cosas que tú tienes también hay que vivir la sobriedad, ¿no? O precisamente no teniendo muchos medios, uno piensa, pues pobrecito de este hijo mío que no tiene las zapatillas de tal marca, pues se lo voy a comprar para que no tenga ningún complejo. Para que no tenga ningún complejo, claro. O si es su cumpleaños, tenemos que montar la super fiesta, porque si no se va a sentir mal con sus compañeros. Claro. Mira, por ejemplo, lo de los móviles. Lo de los móviles es una cosa que yo es que me asombro, claro, en mi tiempo esto no lo había. Sí. Pero oye, un niño con 10 años y antes tiene un móvil. Pero ¿esto qué es lo que es? Vamos, yo comprendo que tenga a lo mejor, hombre, un móvil si el niño... Pero con 10 años no le hace falta. Es muy difícil cuando ya salen, ¿no? Pues me parece muy bien para que llame a sus padres, mamá, pues estoy aquí, o papá, que venga a recoger, no sé qué. Pero, vamos, yo tengo una hija, desde luego, con poco... Esa es de las más estrictas, tú sabes, tiene ya, pues claro, el mayor tiene ya 20 años, 21. Y claro, yo digo, Almudena, muchas veces que no puede ser así, porque a lo mejor claro, el hijo, aunque yo soy de esa opinión, pero claro, hay que tener un ten con ten también, ¿no? Porque si no, no lo puedes decir, pues que no sale nunca. No sé cómo explicarte. Pues sí, pues alguna vez lo tienes que dejar salir, y si ves dónde va, y no sé qué. Ahora concretamente, fíjate, iba a Sierra, había terminado, ya está en la universidad, claro, y había terminado las cosas que ahora ya, bueno, pues hay uno que le da unos días de vacaciones, o no sé por qué. El primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre, ¿no? Y entonces querían ir a Sierra Nevada a esquiar, y entonces, nada, decía que no. No, pues no, pero chiquilla, pero déjalo, si sabe que no sé quién son los que van y que no va, pero llama a alguna de las madres, yo estoy como malo, me llama hablando, no, ni llama, yo conozco a las madres, así que no las pienso llamar, claro. y no va. Bueno, pues entonces yo comprendo que ella tiene su sistema, a mí me parece perfecto, porque gracias a Dios los niños son estupendos. Pero eso, mira, yo te iba a contar, por ejemplo, en casa, cuando ya los mayores empezaron, la mayor que empezó a trabajar, pues claro, le decía a su padre, papá, yo ahora necesito un coche porque vivo en Somosagua, ¿cómo me voy a ir hasta Madrid? ¿Sabes? Porque Somosagua no hay un buena sistema bueno, no hay. Y entonces le dice, bueno, pues un coche, le compró, me acuerdo, no sé si fue un SEA, un 600 de estos. Vamos, más de eso que había, un coche pero además tienes que llevar a tus hermanos al colegio, a la universidad. Vamos, Zoilo que ya estaba en el CEO y Begoña que estaba en la fundación, no sé qué historia.
Y entonces tenía que hacer el recorrido, llevar a sus hermanos y después ya irse al trabajo. Claro. O sea, que te quiere decir que son cosas que no... Aunque se tenga, se puede exigir. Claro, y después los otros, cuando decían, pues yo ya necesito un coche. No, tú no necesitas coche, tú... ¿Y a qué edad recomienda usted que un niño haga un trabajo así, que tenga responsabilidad, que tenga que ganarse un poco de dinero? Es que yo vengo de Estados Unidos y ahí la gente empieza a trabajar muy jóvenes. Muy jóvenes. A lo mejor con 15 años, independientemente de los medios de sus padres. Está estudiando y va a trabajar, ¿no? Después del colegio hace 3 horitas, el fin de semana se tiene que levantar pronto, ¿no? Claro, yo eso lo creo fundamental, ¿eh? Hay mucho espíritu de... A mí me parece eso fantástico, porque ellos tienen que aprender la responsabilidad también, ¿no? Del trabajo y de la vida, de que después no te va a venir todo, vamos, hecho, sino que tú tienes que... A Dios rogando con el mazo de... Claro. Yo quería preguntarle, Nicole, sin recordar nada del pasado, etcétera, pero en los momentos duros, mensaje a los hijos. ¿Qué mensaje se le puede dar? Pues mira, el mensaje en los tiempos duros, vamos, por ejemplo, nosotros eso que hemos padecido la expropiación, ¿no? Que no cabe duda que fue una cosa tremenda, ¿no? Sí, porque fue una cosa de pronto, vamos, que nos anunciaron, y yo me acuerdo esa noche, por ejemplo, la mayor todavía no se había casado, y la noticia la dio el novio, se lo dijo, la llamó por teléfono, eran las 12 de la noche, no sé si te acordarás, que fue cuando dijeron que, bueno, que habían expropiado Rumasa, ¿no? Y entonces la llamó a socorro su novio, y le dijo que que habían dado la noticia en televisión. Entonces, claro, hombre, los pequeños no se dieron ni cuenta, el pequeño tenía 6 años, pero claro, los mayores eso le impactaron una barbaridad. Nos fuimos a Rumasa porque, claro, José María quiso ver, no sé, lo que pasaba, ¿no? Un poco. Pero yo creo que ellos se han educado en en ver a su padre que ha pasado por esos momentos durísimos, ¿no? Y cómo lo ha llevado siempre, y con esa entrega, vamos, y con esa fe y pensando todo el tiempo en que, bueno, que Dios se la ha mandado, pero tiene que... O sea, siempre con la fe por delante y sin odiar, porque te quería decir que... Sin odiar. Porque eso también es una cosa importante, ¿no? Que tú enseñas a tus hijos que no te ha pasado eso, ha sido porque Dios lo ha permitido, no cabe duda, pero tú no puedes odiar, ¿no? Él siempre dice, ¿no? Yo se lo he oído un montón de veces a José María, que él le enseñaron sus padres que odiar no se podía odiar, y que eso él lo ha seguido muy a rajatabla. Y yo creo que sí, que a los hijos esas cosas pues hay que ir, ¿no? Diciéndoselo y viendo que la vida es así, y que entonces tú lo que tienes que sobreponerte a esos golpes duros y las contrariedades que te vienen y saber pues salir adelante otra vez, ¿no? Como ha ocurrido. Hablamos un poquito del Rayo, ¿no? Bueno, vale, pues sí. Venga, yo quería... Nicole no es nada futbolera, ¿no? No, es que no entiendo mucho. No entiende mucho. No, yo quería preguntarle, porque usted ahora es presidente de un equipo de fútbol, ¿cómo le ven ¿usted cómo ve a los futbolistas y cómo le ven allá a usted? Porque como empleados, como subordinados, como qué. Yo creo que los futbolistas me ven como si fuera su madre, parecido a su madre, ¿no? Dicen, bueno... Pero usted está mucho tiempo con ellos, ¿verdad? No, los viajes, quiero decir. En los viajes sí. Los viajes depende, porque si por ejemplo tenemos que viajar en avión, ya sí me voy con ellos, ¿sabes? Porque se hace además un precio especial por grupo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces ya cenamos juntos y... Sí, los veo, vamos, no los veo. ¿Les tiene que regañar alguna vez o...? Les regaño. Si han hecho un partido malo, les regaño. Les digo, como sigáis así, os echo a todo, ¿eh? Teresa, no cobráis ni uno. Como nos quedan muy pocos minutos, una cosa, me imagino que en la historia de su familia hay una gran unidad familiar. Usted ha sabido cómo mantener a su familia muy cerca. ¿Qué claves nos podría dar a los espectadores pues de cómo celebrar las grandes fiestas en familia, los cumpleaños? O sea, ¿qué importancia da a las cosas familiares? Sí, mucha importancia, ¿no? Yo creo que hay que darle mucha importancia porque la unión de la familia es fundamental. Yo creo que se vive ese ambiente, ¿no? Mis hijos, gracias a Dios, están todos... Les divierte una barbaridad unirse, tú sabes, estar juntos. Lo que pasa es que es muy complicado. Por claro, tú piensas, 13, hay 4 viviendo en Jerez, los demás están aquí. ¿Cada cuánto se reúnen? Nos reunimos en Navidad. En Navidad nos reunimos todos. Sí. Este año lo que pasa es que nos vamos a un hotel. Este año hemos estado en un hotel nuestro, de la cadena nuestra, en Málaga,
y hemos sido 82, me parece que éramos 83. Entonces, tú no sabes cómo lo pasan, porque es que ya están pensando en las Navidades que vienen, ¿entiendes? ¿Y qué piensa uno diciendo esto? Cuando yo me casé, este era el objetivo de mi vida, toda esta gente son buena gente, se pone uno satisfecho. Hombre, yo el objetivo no era tener... digo, el que formar buena gente, quiero decir. Eso sí. Formar buena gente, y cuando ve uno que lo está haciendo y tal, que eso produce una satisfacción. Produce una satisfacción grande, sí. Sobre todo, mira, que sean gente normal, porque yo te quiero decir que ya no es... Hombre, mis hijos tampoco es que sean ni lumbreras, no sé cómo, ni hayan tenido unos estudios, esto de matrícula a honor y de... No, eso no. Han sido muy normales, o sea, ellos han estudiado sus carreras, la han sacado adelante, pero normal, ¿sabes? Sin grande esto. Pero después lo que pasa es que son muy buena gente, oye, son niños y chicas también que son, pues tienen una idea muy clara de la vida y tienen su fe, son gente muy creyente y están educando a sus hijos muy normal y eso es lo que tú pides en la vida. ¿Qué vas a pedir? No sé. Pues muy bien. Tampoco hay que complicarnos mucho, ¿no? No, porque tampoco es una cosa que digo, oye, pues yo tengo un hijo que me ha, no sé, es como el científico este que... No es igual. Hombre, si lo tiene fenomenal, pero nosotros somos normales, pero y eso es lo que más pide en la vida, ¿no? Pues gracias, Teresa, por animarnos tanto y darnos estos consejos de sentido común, de confiar mucho en Dios y estar muy unido a la familia. Está muy unido a la familia, es verdad. Pues muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que vengan la semana que viene. La semana que viene tendremos otro invitado, concretamente será Fernando Hierro, y hablaremos de, pues de otras cosas que a ustedes seguro que les van a interesar. Les recuerdo que si quieren llamarnos por teléfono para comunicarnos algo, lo pueden decir al 902 22 27 28, o si no tienen teléfono, prefieren hacerlo por email, lavida@populartv.net, lavida@populartv.net. También pueden ver todos los programas atrasados, todas las tertulias que hemos hecho de una manera continuada todas estas semanas en la página web de Popular TV. Y sin más, hasta la semana que viene. Adiós, Nicole, adiós, doña Teresa. Adiós a todos nuestros espectadores. Muy bien.